noches. Soy el doctor Enrique Jiménez Chavarría, cirujano hepatopancreatobiliar de trasplantes, actualmente director del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato. Agradezco al doctor Javier Melchor Ruán por invitarme a coordinar esta extraordinaria sesión, que espero sea de su agrado. Agradezco a todos los participantes por su presencia y espero que se cumplan las expectativas. Tenemos grandes profesores que tienen dominio del tema y trataremos de aclarar algunos puntos sobre el tema que nos corresponde, que es el tratamiento quirúrgico de la pancreatitis crónica, resección o derivación. Cambiamos el formato de esta presentación. Decidí que primero debemos de enterarnos bien de la incidencia, ya que es una patología poco frecuente y que puede representar un dolor de cabeza para los cirujanos si no toman la decisión correcta. La decisión que se tome influye directamente en el resultado de nuestros pacientes y sobre todo en mejorar o empeorar la calidad de vida de los pacientes que presentan esta patología. Como primera ponente, una excelente doctora que es la jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Central Militar, que es la doctora Eira Cerda Reyes, que tiene especialización también sobre este tema y estudió en el extranjero, estuvo en Barcelona, y espero que nos ilustre sobre la epidemiología y las opciones terapéuticas sobre esta patología. Por favor, doctora Ira. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Agradezco la invitación del doctor Enrique Jiménez Chavarría y sobre todo a los organizadores de esta sesión académica de la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar, para lo cual les compartiré la pantalla. Y vamos a hablar sobre todo lo que es la pancreatitis crónica. Como bien lo comentó el doctor, nada más haremos énfasis un poco en la epidemiología y en los tratamientos, y que realmente de la epidemiología pues tenemos pocos datos. Como pueden ver ustedes, en Estados Unidos la prevalencia que se tenía entre el 2001 y el 2013 varía de un 25.4 hasta un 98.7 por cada 100,000 personas, y que realmente es más común en hombres comparado con mujeres, y la edad que más afecta es entre los 46 a 55 años. La incidencia va de 4 a 5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. Y tenemos que para España, China y Japón, casi sus prevalencias se mantienen iguales, que van de 13.5 a 52.4 casos por cada 100,000 habitantes, y la incidencia también igualmente es de 5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes por año. Pero en México realmente hay muy poco reportado. Lo que tenemos actualmente es que se hicieron unos estudios, sobre todo midiendo los 10 últimos años, desde 2007 al 2017, en donde en un hospital de tercer nivel vieron que había 1.4 casos por cada 1,000 ingresos, y que de estos casi el 50% era una pancreatitis idiopática, o sea, de causa desconocida, y que un 43.8% era debido al alcohol. Y que pues hay que tener muy en cuenta esto, porque desafortunadamente de las pancreatitis agudas, de un 3 a un 35% van a progresar a una pancreatitis crónica en el transcurso de 3 a 8 años. Por lo tanto, es bien interesante ver qué es lo que pueden presentar como complicaciones estos pacientes, porque pues debido a que pueden tener factores de riesgo, alcohol, cuestiones metabólicas, cuestiones hereditarias, tamizaje también para el cáncer de páncreas, pues normalmente estos pacientes que tienen una pancreatitis crónica, pues deben de estar con una visita ambulatoria anual, revalorar factores de riesgo, sobre todo ver si no están desnutridos, ver si no tienen algún dato de insuficiencia pancreática exócrina, detección de diabetes o algunas herramientas para detectar sobre todo la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, si son pacientes que están desnutridos, pues debemos de suplementarlos con enzimas pancreáticas o ver si no tienen alguna deficiencia de calcio o ver que no tengan alguna complicación como osteoporosis. De la insuficiencia pancreática también asimismo suplementarlos con enzimas pancreáticas. Si son diabetes, que es lo que se refiere a diabetes tipo 3, o colestasis, sobre todo si son pacientes que ya tienen un cáncer, pues esos son pacientes que deben ir a una terapia quirúrgica. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que tienen dolor? Realmente si hay dilatación del conducto pancreático, pues lo que se puede hacer es también una colocación de un stent, con o sin, pues ya sea con uso de litrotipsias para disolver los litos versus
cirugía. Si hay un pseudoquiste pancreático, pues considerar el drenaje endoscópico o la cirugía. Y si hay un cálculo en el conducto pancreático, pues también se puede hacer litrotipsia o también alguna pancreatoscopía versus algún procedimiento quirúrgico. Para lo cual es bien importante recordar que podemos tener clasificaciones de gravedad, por ejemplo, con esta escala de M-Anheim y también con un pronóstico, un score pronóstico de pancreatitis crónica que nos ayudan a ver sobre todo clasificaciones clínicas. A la primera de ellas nos va a manejar lo que es el estadio, la etiología, los hallazgos clínicos y que realmente se identifica a los pacientes que realmente se pueden beneficiar de una cirugía o de algún tratamiento endoscópico. ¿Y qué pasa con el score pronóstico de pancreatitis crónico? Realmente es una escala que ha sido validada en pacientes de Dinamarca, en donde también usan parámetros clínicos y de laboratorio, y en aquellos también vieron quienes podían tener un riesgo de ingreso hospitalario en los próximos 12 meses. Normalmente para el tratamiento del manejo del dolor, pues los pacientes pueden tenerlo en un 75%, pero que hasta un 100% lo pueden desarrollar a lo largo del tiempo. Algunos tratamientos con opioides, antidepresivos, quirúrgicos, que los vamos a ver más adelante, manejos endoscópicos y que algunas veces se puede considerar el bloqueo del plexo celíaco, que de acuerdo a lo que son las guías americanas de pancreatitis crónica, pues lo ponen como una evidencia muy baja. Actualmente está también algo que se llama, que es una pancreatectomía con trasplante de islotes, que se debe de reservar solamente para pacientes muy bien seleccionados, solamente se realiza en Estados Unidos y que eso se debe realizar en pacientes jóvenes con pancreatitis crónica que son refractarios al dolor o en aquellos que ya tienen alguna pancreatitis hereditaria, sobre todo para prevenir el desarrollo de cáncer de páncreas. Tenemos que para el tratamiento, sobre todo terapia endoscópica y quirúrgica, pero en pacientes con dolor, realmente debe de ser indicada en pacientes con cuadros recurrentes de dolor que no responden a terapia, sobre todo sin opiáceos, y que se han hecho 2 estudios aleatorizados controlados, en donde cual vieron que mejoró más el dolor en pacientes que se les realizó la cirugía versus endoscopía. Y en este artículo mencionan que es debido a que mejora más la disminución de la hipertensión ductal, elimina el tejido inflamatorio que produce también alteraciones neurales y el dolor. Y que también aquellos pacientes que tienen más efectos de masa a nivel de la cabeza del páncreas, que tienen alguna estenosis distal o calcificaciones, pues son los que se benefician más sobre todo de alguna cirugía, ya que por endoscopía es más difícil de tratar. La obstrucción, si es sintomática del conducto pancreático, pues también pudieran beneficiarse de alguna terapia endoscópica. Normalmente siempre estos tratamientos son sobre todo elegidos con un equipo multidisciplinario y también de estos tratamientos tenemos algunos endoscópicos, por ejemplo, el uso de stents biodegradables, pero que si realmente esto no mejora el dolor, pues también son pacientes que pueden ser candidatos a cirugía, siempre, como les digo, sobre todo valorado por un equipo multidisciplinario. Normalmente cuando se hacen algunos cirugías en este tipo de pacientes, sobre todo son aquellos que son derivados de forma temprana, dentro de los 3 a 5 años desde el inicio de los síntomas y que han tenido cuadros de menos de 4 intervenciones endoscópicos antes de la cirugía, que quiere decir que entre más temprano se haga también una cirugía, estos pacientes mejoran más el dolor. Esto de acuerdo a un ensayo que se hizo en 88 pacientes que se llama el ensayo ESCAPE. Asimismo, también va a depender el tipo de cirugía de acuerdo a la anatomía y la evolución del cuadro clínico, ya que si esta cabeza de páncreas es muy grande, está dilatada el conducto pancreático, pues puede tratarse con una resección parcial. Hay algunas otras técnicas de preservación del duodeno o del procedimiento de Couch-Whipple y que también estas técnicas son efectivas para mejorar el dolor y que realmente puede haber algunas otro tipo de resecciones parciales, como lo podemos ver como son el procedimiento de Frey, y que algunas de estas, sobre todo alguna otra modificación de Berna, pueden ayudar a que estos pacientes tengan una menor estancia hospitalaria. Y también pues la pancreectomía total con autotrasplante de islote, que es lo que vimos en las diapositivas previas, pero que todavía no está disponible fuera de Estados Unidos. Algunas otras de los tratamientos, sobre todo de los cálculos en el conducto pancreático, normalmente si son cálculos que obstruyen el conducto, pues deben de tratarse, sobre todo si hay síntomas, y que siempre el tratamiento debe de ser evaluado
evaluado por el equipo multidisciplinario. Realmente se prefiere un tratamiento quirúrgico si los cálculos son más distales y que también se miden de 2 y 5 milímetros y son visibles en las radiografías, pues también estos pacientes pueden ser más candidatos a hacer una litrotripsia extracorpórea adicional con ondas de choque. Si son pacientes que ya tuvieron una estenosis biliar, normalmente se prefiere un procedimiento quirúrgico en pacientes que tienen un dolor severo o que se sospecha de alguna neoplasia o complicaciones locales adicionales. Y se hicieron algunos estudios, uno de estos son metaanálisis con 22 estudios, que son estudios de cohortes con 1,298 pacientes que tenían una estenosis benigna del coledo, que incluían pacientes con pancreatitis crónica, que se les puso sobre todo stents autoexpandibles, que obtuvieron muy buenos resultados, ya que tuvieron una resolución de la estenosis hasta en un 83%. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con las colecciones de líquido pancreático o pseudoquistes? Normalmente si hay pseudoquistes, requieren tratamiento solamente si son sintomáticos, miden de 4 centímetros y persisten más de 3 a 6 meses. Y que el drenaje transmural endoscópico guiado por ecografías y el estómago del duodeno, pues es el tratamiento ideal. Pero estos pacientes vimos que pueden tener datos de sobre todo insuficiencia exocrina de páncreas, y que esto normalmente pues, se pueden suplementar con enzimas pancreáticas que van de 40,000 a 50,000 unidades en las comidas. Sobre todo, pues deben de aumentarse las dosis hasta que disminuya el dolor. Pero si aquellos pacientes no disminuyen el dolor, pues se les puede añadir lo que son inhibidores de bomba de protones. De acuerdo a algunas revisiones en artículos, se comenta que ninguna dieta es específica para, sobre todo, prevenir o tratar la pancreatitis crónica, ya que pues cualquier dieta, sobre todo mientras sea saludable, les puede funcionar a los pacientes. ¿Y qué pasa? Normalmente si hay insuficiencia endocrina, normalmente estos pacientes tienen diabetes, y este es un tipo de diabetes tipo 3C, que normalmente se siguen todas las recomendaciones generales, el control estricto de la glucosa, sobre todo estilo de vida, o sea, una dieta equilibrada, realizar ejercicio y sobre todo hacer la optimización de reemplazo de enzimas pancreáticas, ya que se ha visto que aumenta la sensibilidad duodenal y captación de nutrientes complejos y que puede sobre todo tener un equilibrio en los niveles de glicemia. Es importante conocer que también en este tipo de pacientes lo ideal que se recomienda para el control de los niveles de glucosa es la metformina. ¿Y qué tenemos? Desafortunadamente, el cáncer, la pancreatitis crónica, pues también es un factor para desarrollar cáncer de páncreas, ya que el curso de la enfermedad puede influir en la progresión de este tumor y que normalmente se menciona que se puede convertir en una segunda, tercera causa más común de muerte relacionada con cáncer para el año 2030, que el riesgo en esta población de pacientes de desarrollar un cáncer de páncreas, pues va a ser hasta de un riesgo relativo que va de un 7 hasta un 11,71 para esta población. Y que desafortunadamente el cáncer de páncreas aumenta más en pacientes con pancreatitis hereditaria hasta 70 veces más que en una población normal. Por eso es importante conocer la forma de poder llevar un seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Aira. Como pueden ver, los pacientes que presentan este tipo de patologías se vuelve un problema complejo que tiene que ser manejado en forma multidisciplinaria, como bien lo mencionó la doctora Eira, ya que muchas veces estos pacientes son pacientes que tienen complicaciones con el consumo del alcohol, adictos al consumo del alcohol, y que finalmente, si no se les establece una buena opción terapéutica, un adecuado diagnóstico, se vuelven adictos a los opioides para el manejo del dolor. A continuación vamos a escuchar al doctor Franz Sherpa, que es también un excelente cirujano, un gran amigo. Él se encuentra en el Hospital Metropolitano en Quito, Ecuador, y nos va a hablar de su experiencia en el manejo de este tipo de patologías. Por favor, doctor Franz Sherpa. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, Enrique, siempre es un placer saludarte, igual a quienes comparten esta charla, a la doctora Eira y a Samuel, y a quienes organizaron, y lógicamente a quienes organizan a la Asociación Mexicana de Hepato Pancreato Biliar. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. El tema es la pancreatitis crónica, la resección o derivación.
Voy a dar una pequeña introducción en relación al tema y después vamos a ver si podemos presentar un caso clínico también. Sí, entonces la pancreatitis crónica, como ya lo dijo la doctora, también es una enfermedad progresiva e irreversible que causa o que se caracteriza por una respuesta inflamatoria sostenida que condiciona en menor o mayor grado una distorsión de la anatomía normal del páncreas. Puede afectar la permeabilidad del sistema ductal con sustitución del parénquima por tejido fibroso, con una consecuencia pérdida de la función endocrina y exócrina. El cuadro clínico es característico cuando la enfermedad ya está florida, pero lamentablemente muchos de los pacientes inician con cuadros inespecíficos y poco sintomáticos. Ahí vale la pena estudiar un poquito más porque parece que muchos más pacientes tienen pancreatitis crónica de una manera inicial, solo que no es diagnosticada por la falta de sospecha. Las alteraciones, como ya dijimos, tanto endocrina como exócrina, y el síntoma principal que es el que nos lleva a tratar es básicamente el dolor abdominal, que generalmente está localizado en el epigastrio, es en tipo de cinturón y guarda relación con las comidas. Esto lleva a que el paciente en cierta manera deje de comer y lleve, además de que tiene un problema de absorción de nutrientes, pues en las fases más avanzadas también existe una pérdida de peso por el dolor. Son dolores que se mantienen por varios días, ¿sí? No son de fácil control y a veces no ceden a los tratamientos convencionales. La etiología es múltiple, como ya lo dijo, básicamente la mayor causa es el alcoholismo y también las enfermedades idiopáticas, mejor dicho, la causa idiopática. Pero hay otros tipos como son genética, autoinmune, de carácter obstructivo o las pancreatitis agudas repetitivas que se vuelven crónicas a la final, ¿no es cierto? Pero tal vez la más importante, y creo que en todo el mundo la causa alcohólica es la más importante. El diagnóstico es fundamental y desde la época de la universidad recordaremos que la pancreatitis se diagnosticaba con una radiografía de abdomen, una radiografía simple de abdomen en donde podíamos ver los cálculos en el conducto de Wilson. Lamentablemente, para esos estadios la enfermedad ya está muy avanzada y es ya cuando difícil de tener un tratamiento de mejor calidad. La ecografía es un examen fácil, simple de realizar, que está al alcance de todos y que cuando el explorador, o sea, el médico que realiza este procedimiento, lo hace de manera adecuada, puede llegar a establecer algunos parámetros que nos permitan sospechar ya la pancreatitis crónica. Tal vez un examen que no puede pasar de largo es la tomografía. La tomografía nos va a permitir evaluar la consistencia o las condiciones que tiene el páncreas, los ductos, la relación que tiene con las estructuras vecinas como el duodeno, las estructuras vasculares. Y tal vez ya cuando establezcamos un diagnóstico de pancreatitis crónica, es fundamental tener una colangioresonancia. Eso es fundamental. Esta colangioresonancia que les muestro aquí al lado es de un paciente nuestro mismo, que es un paciente un poco antiguo, del 2013, fue cuando le operé, tenía un ducto de más de 5 centímetros, y era un paciente de 37 años, la causa era idiopática, un señor veterinario que se le estudió inclusive posibles toxicidades y que en el último año había tenido 20 episodios de dolor que no cedía con los analgésicos convencionales y lógicamente un estado de desnutrición, un índice de masa corporal de 19, lo cual llevó a tomar una decisión, como ya verán más adelante. La ecoendoscopía creo que es fundamental en el diagnóstico inicial de las pancreatitis crónicas, creo que es el método más valioso para identificar la forma inicial. Y también nos sirve para tomar muestras de biopsia cuando tenemos la sospecha de una lesión maligna. Y esto nos va a permitir definir el tratamiento más adecuado en el momento de cirugía, en el caso que sea el caso. Sí, básicamente a esto se resumen las pancreatitis: un aumento del tamaño de la cabeza en algunas ocasiones, cálculos en el ducto pancreático, una estenosis de la vía biliar, una compresión en ocasiones del duodeno o a veces por aumento del tamaño de la cabeza y el cuerpo, una compresión de las estructuras vasculares. O sea, afecta a todas las estructuras vecinas que están alrededor del páncreas. ¿Sí? Asimismo, una colangioresonancia de un caso similar. El dolor es el asunto fundamental.
en el tratamiento, los pacientes que no tienen dolor no requieren de tratamiento quirúrgico básicamente, sí, pero el alivio del dolor es fundamental. Las indicaciones son el control de las complicaciones secundarias, que afecta a órganos vecinos, la preservación de la función endocrina y exócrina del páncreas y la rehabilitación social y ocupacional, la mejoría de la calidad de vida. Aquí tal vez más adelante hablaremos de cuál es el momento más adecuado para indicar la cirugía, porque es fundamental saber indicar la cirugía. Ya vamos a ver más adelante. Se apela mucho al tratamiento escalonado hoy en día, el STAP approach, principalmente el manejo clínico, un inicio con el manejo del dolor y las insuficiencias endócrinas y exócrinas, y un tema que es interesantísimo es el tratamiento endoscópico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento endoscópico también ya vamos a conversar unas breves palabras y de la utilidad que tiene. Este artículo interesante que la doctora Eira también ya comentó, es bien famoso, 88 pacientes estudiados en 30 hospitales. Como ustedes pueden ver, no hay muchos pacientes, tienen que reunir muchos hospitales para conseguir varios pacientes para poder hacer estudios. Bueno, este concluye que en el grupo de cirugía temprana tuvo como resultados puntuaciones en la escala del dolor más bajas comparadas con el grupo de endoscopía. Fueron menos intervenciones en el grupo de cirugía temprana, se requirieron menos procedimientos. Es obvio, la cirugía es un poco más radical y termina resolviendo de una forma más definitiva. La endoscopía es con cambios de prótesis y múltiples intervenciones. Y sin embargo, dice que no hubo diferencias en relación a las complicaciones, a la mortalidad y las admisiones hospitalarias, la función pancreática y la calidad de vida. Sin embargo, concluye que se necesitarían más estudios para poder concluir. Este fue publicado ahora reciente en el 2020, no es muy viejo el estudio, pero ustedes ven que eso concluye este estudio. Esta revisión es interesante porque ya habla más de la cirugía y que tiene que ser encaminada para el control del dolor. Y dice algo que es muy valioso para quienes ya vamos teniendo unos pocos años o tenemos la experiencia de nuestros profesores. Anteriormente los cirujanos intentaban retrasar la cirugía hasta que se agoten todas las opciones médicas y endoscópicas. Hoy en día estamos cambiando esa mentalidad y yo creo que se debe más a lo que inclusive el doctor Echeverría ya nos dio un preámbulo. Creo que es el uso de las cirugías más sofisticadas y más avanzadas que tenemos al alcance, con mucha más seguridad, con desarrollo de anestesia, de terapias, con el tratamiento multidisciplinario de los pacientes que nos permiten ser, en cierto modo, más adelantados en la indicación de la cirugía y que en realidad a la final es lo que vale la pena, porque al hacer una cirugía más precoz, lo que conseguimos es preservar la función endocrina y exócrina, que es lo fundamental en los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, según la evidencia reciente de alta calidad, la cirugía temprana es el tratamiento más eficaz para la pancreatitis crónica obstructiva dolorosa. La endoscopía intervencionista todavía tiene un papel importante con buenas tasas de éxito, particularmente en pacientes con pancreatitis crónica, con anomalías limitadas a la cabeza del páncreas y cuando se puede lograr una buena depuración ductal. Entonces, también ya vamos a ver que este artículo también interesante del 2018 dice que el tratamiento quirúrgico no tiene ningún papel en la pancreatitis crónica asintomática, que es como les decía, y sin complicaciones. Entonces no se puede tratar si es que, porque el síntoma principal es el dolor y eso es lo que se tiene que tratar. La cirugía es superior a la endoscopía en términos de alivio del dolor a medio y largo plazo en pacientes con pancreatitis dolorosa. Se prefiere la cirugía temprana a la cirugía en una etapa más avanzada de la enfermedad en términos de alivio óptimo del dolor a largo plazo, mejora la calidad de vida a largo plazo y el riesgo de insuficiencia pancreática exócrina postoperatoria. Sí, además las técnicas de resección pancreática tienen un mayor riesgo de pancreatitis exócrina postoperatoria que las técnicas de drenaje. Entonces aquí también va a ser tema de discusión y vamos a ver que las indicaciones para poder realizar de acuerdo a cada paciente. Por eso es importantísimo el tratamiento multidisciplinario de nuestros pacientes. Aquí un pequeño algoritmo que ya lo vamos a hablar y básicamente que divide a las pancreatitis crónicas en dos tipos, en las de tipo difuso y en las de tipo focal o parcelario. Los que es fácil, ¿no? Si afecta a la cabeza, podemos plantear una resección, ¿no es cierto?
Sí, si afecta al cuerpo, a la cola, podemos plantear una resección, una pancreatectomía distal. Ya cuando son difusas, el tratamiento se torna un poco más complejo, en el sentido que si existe dilatación ductal o no existe dilatación ductal. Si existe dilatación ductal, pues el procedimiento son los derivativos, y aquí tenemos el procedimiento de Frey, que es un procedimiento mixto, el Partington-Rochelle, que es otro procedimiento, y sin dilatación, inclusive llegar, como decía la doctora, la pancreatectomía total, en donde, y el autotransplante, pero es un poco más complejo. En realidad, muchas de las veces se llega a la pancreatectomía total sin el autotransplante, porque es mucho más complejo y requiere de un avance más inclusive en los equipos de trasplante de páncreas, para poder aislar los islotes, tener los islotes y poder implantarlos. Y ya sabemos lo que pasa a largo plazo también, que terminan rechazando, y no es una terapia para toda la vida, digamos así. Sí, entonces, pero es una opción cuando el dolor es incontrolable. Las técnicas quirúrgicas, creo que después vamos a hablar. La indicación del Partington-Rochelle es una pancreatitis crónica con dilatación ductal y presencia de quistes o pseudoquistes en el cuerpo y la cola. La ausencia razonable de malignidad en la cabeza del páncreas. Esto es importantísimo que se tenga claro de que no hay malignidad. Acuérdense que la pancreatitis crónica es un lugar donde el 10% de las personas que sufren de pancreatitis crónica pueden tener enfermedad maligna. Entonces, no quedaría bien una derivación de estas en un paciente con una enfermedad maligna, porque en realidad estaríamos sin resolver el problema de base. Las técnicas de resección, como son la duodenopancreatectomía, que es la cirugía de Whipple, y en quien se plantea esto en un tumor inflamatorio en la cabeza del páncreas, en los cuales haya sospecha de neoplasia. No podemos quedarnos con la duda de que es o no es tumor. Si es que hay la sospecha de tumor, el mejor tratamiento es la resección de la cabeza del páncreas, la cirugía de Whipple, que todos ustedes ya conocen. La pancreatectomía distal, asimismo, resección del cuerpo y la cola, y la misma cosa que se aplica para lo de la cabeza. Si hay sospecha de que puede ser una enfermedad maligna, lo ideal es hacer la resección, ¿sí? Todo esto es importante porque hay que intentar preservar la mayor cantidad de parénquima pancreático funcionante para disminuir el riesgo de las insuficiencias tanto endócrinas como exócrinas, y lógicamente ante una sospecha de un cáncer la resección es lo mejor, ¿sí? Las resecciones locales de la cabeza son cirugías que yo personalmente no las he podido practicar, justamente porque el número de pacientes con estas enfermedades son muy limitados. Las anteriores las he hecho, pero estas ya son más complejas, y que significa la de Beger, que es la resección subtotal de la cabeza pancreática con preservación duodenal. ¿Cuándo se plantea esto? Cuando el tumor está en la cabeza y no hay sospecha de tumor maligno, de tumor, mejor dicho, de enfermedad maligna. Y la resección local de la cabeza pancreática, la intervención de Berna o Beger modificada, que es la resección limitada de la cabeza pancreática, o un ahuecamiento, como dice, sin transección del páncreas con preservación duodenal. Asimismo, lo más importante es de que no haya sospecha que hay una enfermedad maligna. La pancreatectomía central también creo que es más difícil las cirugías centrales, pero son lesiones obstructivas predominantemente en el cuerpo y cuello pancreático, y lógicamente que no haya sospecha de malignidad. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de esto, que hay un mayor riesgo de fístula. Sin embargo, cada vez vemos que la experiencia del cirujano permite de que estas cirugías sean mucho más seguras, y en el afán de preservar parénquima, uno puede plantear este tipo de cirugía también. Sí, aquí más o menos un esquema de cómo es la cirugía de Partington-Rochelle, que consiste en la abertura longitudinal del conducto de Wilson, más pancreático, y uno anastomosis lateral. Este es un caso que nosotros hicimos también. Aquí podemos ver algunas imágenes del ducto pancreático aquí al fondo, ¿sí? Entre la pinza abierto es el paciente que les mostré la colangio resonancia, ¿sí? Aquí la anastomosis de la pared posterior al ducto. En realidad, una de las ventajas de la pancreatitis crónica es de que el parénquima es bien firme, bien grueso, y eso permite una anastomosis bastante firme, digamos así. Aquí vamos concluyendo la pared anterior. Ustedes pueden ver en la tercera foto, y en la cuarta foto prácticamente ya ha terminado la anastomosis. Entonces,
es generalmente lo que más nos apetece hacer. Acuérdense, antiguamente llamada de puesto, la cirugía de puesto, hoy en día ya mejor explicada con esta técnica. Estas son las otras técnicas que, como les comenté, yo no he tenido la oportunidad de hacerlas. Es muy raro hacer, por lo menos en un servicio como el que yo trabajo, este tipo de cirugía, pero que consiste en una resección subtotal de la cabeza de páncreas con preservación duodenal. Esto lo que favorece es de que no se hace la resección y las anastomosis que se tienen que hacer después de la resección de la cabeza total del páncreas y del duodeno. Se preserva la derivación natural tanto de el estómago al duodeno y tanto de la vía biliar. Sí, y más derivación del cuerpo y cola de páncreas. Aquí al lado derecho ustedes pueden ver una variación en donde hay la resección de la cabeza del páncreas, pero en la cola del páncreas se hizo una derivación que también se puede plantear. Sí, esta es la cirugía de Verne, en la cual no hay la resección de la cabeza, solo hay un ahuecamiento de la enfermedad pancreática. Como les digo, para quien lo hace o lo ha hecho, dice que es relativamente simple, más fácil de hacer, pero no me siento tan seguro de hacer y por eso no he planteado y los casos no se han dado para hacerlos. Este es el Whipple que ustedes ya conocen, que creo que no vale la pena recalcar, que consiste en la retirada de la cabeza del páncreas, del duodeno, la vía biliar y después las anastomosis de todas estas vísceras. Y lógicamente esto se plantea cuando hay una sospecha de neoplasia en un paciente con pancreatitis crónica. La pancreatectomía distal igualmente, ustedes pueden ver, y inclusive se puede hacer la pancreatectomía central, en donde se hace una derivación a una asa en Y de Rux con la resección del cuello y parte del cuerpo del páncreas. Sí. Esta técnica mixta, que es la de Frey, que consiste básicamente en no, a diferencia de las anteriores en las cuales se hacía la resección, aquí no se reseca, se hace el ahuecamiento de la cabeza del páncreas y una transección longitudinal del cuerpo y la cola del páncreas, se hace una derivación también en una asa de Yeyú. En conclusión, la cirugía es efectiva para el tratamiento del dolor pancreático. En pacientes con dilatación ductal y dolor, la cirugía ofrece mejores resultados que el tratamiento endoscópico. Una indicación temprana de cirugía puede preservar la función exócrina y endocrina del páncreas, con consiguiente mejora de la calidad de vida a largo plazo. Es importante escoger adecuadamente el procedimiento a realizar para evitar complicaciones, como por ejemplo dejar un cáncer, ¿sí? Y en patología benigna se realiza la cirugía derivativa preferentemente, pero ante una patología con sospecha de malignidad, la resección es la elección. Eso básicamente, y creo que después vamos a tener mucho tiempo para discutir cuál sería la mejor técnica. Muchas gracias a ustedes por escucharme y espero haber dejado algún mensaje positivo para ustedes. Muchas gracias, doctor Fran Sherpa. Excelente plática. Como pueden ver, el punto medular en este tipo de pacientes es tener el diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Porque son pacientes que llegan con pérdida de peso, que llegan con insuficiencia pancreática, que tienen dolor crónico y que tenemos de establecerles un tratamiento definitivo. Y lamentablemente un paciente que tiene ya complicaciones por una pancreatitis crónica con una insuficiencia pancreática, y aún así le vamos a resecar mayor cantidad de tejido pancreático, precisamente por eso tenemos que tener la mejor opción terapéutica. Correctamente, como ya lo mencionaron los dos excelentes médicos en las dos pláticas, el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario. Creo que los conceptos están cambiando. ¿Por qué multidisciplinario? Porque lamentablemente son pacientes que si no se les establece el diagnóstico adecuado, los condenamos de por vida. Van a continuar con el dolor después de una resección, y estas resecciones, como pueden ver, pueden ser complejas. Está una pancreatodenectomía por la simple sospecha de una lesión tumoral. Recordemos que muchas veces estos pacientes, el hecho de tomar una biopsia, que si la biopsia es tomada en forma inadecuada, pues vamos a considerar que es pancreatitis y podemos tener una lesión tumoral. O viceversa, podemos tomar la biopsia y nos reportan pancreatitis y no hay ninguna complicación. Como siguiente ponente nos va a hablar el doctor Samuel Pimentel, también un excelente cirujano que se encuentra en Monterrey, que tuvo la oportunidad de formarse con nosotros en el Hospital Central Militar y nos va a hablar sobre un caso clínico
en este tipo de patologías. Adelante, Samuel, por favor. Muy buenas noches, maestro, le agradezco la invitación, agradecemos la invitación a la Asociación Mexicana de Cirugía HPV y a los ponentes que se encuentran en esta mesa. Vamos a platicar sobre un caso clínico de los pocos que tuvimos en cuanto a pancreatitis crónica que requirieron manejo quirúrgico, que se presentaron en el Hospital Militar. Fue un caso que vimos aproximadamente hace 2 años y medio en el hospital. Dentro de los antecedentes, se trata de un varón de 47 años, ya militar retirado. Llama la atención la altura y la relación en cuanto al peso, que nos daba un índice de masa corporal de 14.9, 45 kilos para alguien de unos 74, algo está pasando. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, él negaba totalmente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, cualquier tipo de droga recreacional o suplementos alimenticios. Crónico-degenerativos, tenía el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 hecho hace 3 años previo a la fecha de su ingreso, manejado únicamente con metformina y glibenclamida en control aparente, y el único procedimiento quirúrgico que reportaba era una vasectomía 15 años previas a su ingreso. Él es un paciente que viene referido de su escalón sanitario en Chiapas. El motivo de referencia fue que tenía una semana con dolor intratable que se presentaba en epigastrio, que lo referían en la nota como difuso. Alcanzaba en la escala visual el dolor 8 de 10, incluso 10 de 10, no mejoraba con el tratamiento sintomático, motivo por el cual es enviado. Con la posición mejoraba levemente, se ingresa inicialmente con el servicio de gastroenterología, donde al hacer un interrogatorio más refinado y más directo a su padecimiento, encontramos ciertos antecedentes que nos prenden focos rojos. ¿Cuáles son? Es un paciente masculino, 47 años como mencionamos, que presenta dolor agudo en epigastrio posterior a la ingesta de alimentos grasosos, que el paciente refiere que lo tiraban. Esto a la vez se acompaña de episodios de diarrea acuosa. Él refería a la diarrea como caldo de pollo. Incluso vemos una imagen aquí obtenida de un libro de pancreatitis crónica donde se ve el ejemplo de la grasa y cómo el excremento flota en el interior del retrete y no se hunde como tal por los niveles de grasa que presentaba, e incluso refiere que en los últimos 6 meses su familiar le mencionaba que en ocasiones le veía los ojos amarillos, algo que él no notaba y no se había documentado previamente, lo cual es algo de llamar la atención. En cuanto a la exploración física, nada fuera de lo extraordinario a nivel abdominal, salvo el dolor, que era un paciente que se le veía ansioso, con una fase dolorosa todo el tiempo. Aun cuando no tenía el dolor, era el temor de que el dolor regresara. El dolor lo doblaba, estaba en una posición antálgica, y de signos clínicos y al momento de la palpación, lo único que encontramos fue un Murphy positivo y el dolor a nivel del epigastrio. No tenía cambios cutáneos, no tenía cambios morfológicos que se palpara alguna tumoración o masa a nivel abdominal. Dentro de los exámenes laboratorios vemos aquí muchos, pero en lo que nos enfocamos en la biometría hemática no encontrábamos cambios que nos hablaran de sangrado, alguna infección activa. Llama la atención el descontrol metabólico con una glicemia al momento de su ingreso de 425, urea y creatinina entre parámetros normales, su lipasa y amilasa en parámetros aparentemente normales, las bilirrubinas por los antecedentes que había mencionado también se obtuvieron, que se reportaban normales al momento. Cambios en los electrolitos que pudieran obedecer a la diarrea crónica que tenía, marcadores tumorales que se obtienen que no reportan nada fuera de lo normal o algo que nos hiciera sospechar que algo más estuviera pasando. Sin embargo, sabemos la utilidad de estos marcadores, no son 100% diagnósticos para tratar de llegar a un diagnóstico de una lesión tumoral. Al momento de su ingreso, él llega con un ultrasonido de su escalón sanitario por un médico particular, donde se reportaba lodo biliar, se reportaba el edema de pared de punto 3, páncreas de apariencia normal. Al momento de su ingreso se obtiene un nuevo ultrasonido donde encontramos cambios importantes a nivel del cuerpo y cola de páncreas con una dilatación de hasta 9 milímetros, lo que prende el foco rojo de que algo más está pasando, y cambios en la ecotextura de la cabeza del páncreas, lo cual despierta aún más la sospecha de que se pudiera tratar de una lesión neoplásica a nivel de la cabeza del páncreas. Un breve ejemplo, porque no tenemos el ultrasonido del paciente, y vemos cómo en un ultrasonido de un paciente normal o sin padecimiento pancreático no se alcanza a ver el ducto, y la diferencia cómo se ve el Wilson dilatado en un paciente que tiene litiasis a nivel del ducto pancreático.
Se obtiene una adenoscopía junto con la endoscopía superior. Reportaba únicamente una ámpula duodenal de aspecto normal, una papila normal que no tenía salida de bilis, y se observaba a 1 centímetro de la papila la salida de bilis clara. Esto hizo suponer que había una fístula duodenal, sin embargo el diagnóstico como tal no se llega a integrar por los antecedentes. Se obtuvo una tomografía que no nos dio datos concluyentes y pasamos al siguiente paso con la ventaja que se tiene en el Hospital Central Militar, que es altamente tecnológico, a la par de clínico, y encontramos en este corte coronal, vemos hígado, vesícula, estómago, y a nivel de la topografía del páncreas una dilatación importante del ducto pancreático. Esta dilatación alcanzaba niveles de hasta 10, 11 y 12 milímetros en porciones de cuerpo y cola. Y vemos la presencia de 3 imágenes compatibles con litos que estaban en porción, como mencioné, de cuerpo y cola, más distales que proximales, la vesícula y el resto de la vía biliar. Con este tipo de estudios a la mano, volviendo a lo mismo de la palabra de multidisciplinario, se sesiona el caso, se platica con endoscopía. El hospital, al momento en el que tuve oportunidad de estar ahí, tenían disponible el Spyglass. La curva no era tan amplia todavía, pero aún para el grosor y el diámetro de ese ducto y la presencia de litos, cuando estamos hablando de litos de 12 milímetros, lo marcaban en una longitud de 2 centímetros por 12 milímetros, no era candidato a ofrecer una terapia endoscópica. Entonces, platicando con los radiólogos, con los gastroenterólogos en una misma sesión y con cirugía, se llega a la conclusión de ofrecerle al paciente un procedimiento de derivación. En este caso fue una pancreaticoide y una anastomosis lateral por vía laparoscópica asistida por sistema Lavin. Y solo hacer un pequeño breviario de intermedio en cuanto al procedimiento. Muchas veces escuchamos este procedimiento como Puestow. Sabemos que sufrió modificaciones. Se habla de este procedimiento como la derivación lateral, y recordando que Puestow y Gillespie en el 58 presentan su serie de 21 pacientes, donde ellos hacían referencia al drenaje retrógrado quirúrgico para tratar de solventar los cuadros de pancreatitis crónica. Lo que hacían era una resección distal de la cola del páncreas para dejar abierto el ducto. A la par, ellos mencionan en su artículo original que era imposible salvaguardar la integridad del vaso, por lo tanto iban directamente por el vaso, porque hacían referencia a que por la inflamación crónica que se presentaba en la zona, no era posible encontrar un plano. Entonces, para evitar la complicación que venía de intentar disecar el vaso, directamente iban y lo resecaban. Entonces hacían esa resección también de la porción más distal del páncreas, confeccionaban el asa yeyunal en Yederu que iban a utilizar para realizar la anastomosis, y como podemos ver, comparado con los diagramas actuales y las cirugías actuales, ya con la modificación, vemos que la zona de angulación del asa yeyunal va a ser hacia la cola del páncreas. Se hace una especie de invaginación, como podemos ver en estas imágenes. No son las mejores, pero son las originales, y queremos simplificar la importancia de cómo se forma este procedimiento y las modificaciones que cursó. Se alcanzaba a imaginar esa porción, se fijaba, y el resto del yeyuno se terminaba de anastomosar en el ducto pancreático. 2 años después, en el análisis de cirugía, Partington y Rochelle presentan su serie de 7 casos, donde hacen una modificación al procedimiento original de Puestow. Vemos la diferencia de la angulación primero del asa yeyunal, de ser hacia cola de páncreas, ahora es hacia cabeza, hacia el lado derecho. Hay preservación del vaso, o inicialmente se intentaba como tal. Ellos aducen a que no hay necesidad, o tratan de evitar la resección de tejido pancreático para tratar de conservar la mayor cantidad de islotes y mayor cantidad de función pancreática. Ellos sí trataban de identificar la zona del ducto pancreático haciendo una incisión en el elipse cuando no alcanzaban digitalmente a palpar el ducto, y por ahí incidían y completaban la ductotomía, y a la par hacían una pancreatografía canulando el ducto con una aguja y con medio de contraste. Segundito. Entonces, el posicionamiento y el abordaje, como sabemos, para la mayoría de los procedimientos representa el éxito o el fracaso del mismo. En este caso no estamos hablando de qué sistema sea mejor o qué acceso sea mejor, pero hablamos de lo que manejamos en ese momento con este paciente.
El abordaje por vía abdominal abierto va a depender de las preferencias de cada cirujano, que puede ser por línea media o cualquier otra incisión que al cirujano le acomode. En este caso, el posicionamiento que usamos para el sistema Da Vinci, utilizamos los 3 brazos, utilizamos un trocar accesorio de 12 milímetros, los trocars habitualmente son de 8 milímetros. El ensamblaje y el docking, como se le llama, va de cefálico a caudal, con el paciente obviamente en posición, brazos cerrados, entramos por vía umbilical o supraumbilical con técnica de Jason, con trócares especiales para esto. Se utilizan el brazo 1 y 2 para como los brazos de trabajo, y el tercer brazo se puede utilizar como disector, separador o como retractor, y el brazo accesorio para pasar suturas, pasar gasas, drenaje. En este caso utilizamos estas imágenes que vienen en el Atlas de Cirugía Gastrointestinal del Dr. Cameron, que son excelentes y es un excelente libro para todos los que les interesa este tipo de cirugía, donde sabemos el mismo abordaje para la abierta se puede repetir en cuanto al anatómico en lo laparoscópico o robótico, incidiendo en el ligamento gastrocólico, identificando la anatomía a nivel de la glándula pancreática, tratar de identificar la zona en donde vamos a trabajar, ya sabiendo el diagnóstico que tiene. Cuando se hace por vía abierta, se puede tratar de digitalmente identificar el ducto, así lo refieren los autores de mucho mayor experiencia en este tema. Posteriormente, incidir el mismo con una aguja y tratar de drenar y aspirar el líquido pancreático para guiarnos y hacer la ductotomía. Cuando se hace por vía laparoscópica o robótica, se puede apoyar con el endoscopio laparoendoscópico para tratar de identificar la zona donde se encuentran los litos, la zona donde se encuentra el ducto, la mayor dilatación, y tratar de evitar las estructuras vasculares que se encuentran aledañas a la zona de trabajo, tales como la gastroduodenal, los vasos esplénicos, y tratar de disminuir el riesgo y la morbilidad de este tipo de procedimientos. Un breve recordatorio de lo que había mencionado previamente en cuanto a la técnica, que vamos a ver ahorita más adelante en un video con mucho mayor detalle. Se confecciona en forma regular la Y de Roux, se asciende por vía retrocólica, se fija a la glándula pancreática ya habiendo hecho la ductotomía. Va a depender el tipo de sutura de las preferencias del cirujano. Inicialmente se hablaba de hilos de algodón en la técnica original, todo eso se ha ido modificando con sutura absorbible sintética de lenta absorción o lo que el cirujano considere necesario en ese momento. Se hace la fijación. Ya para hacer la enterotomía a nivel del borde antimesentérico, siempre tratamos de hacer la enterotomía de menor longitud comparado con la ductotomía. Esto es para que al momento de que se confeccione la anastomosis como tal y diera de sí un poco el yeyuno, no quede mucho mayor la enterotomía que la ductotomía, condicionando con esto que la anastomosis pueda quedar irregular y condicione posteriormente fístulas o riesgo de fuga. De todos modos, ya sea robótico, ya sea laparoscópico o abierto, hay que seguir los lineamientos en cuanto a la mejor anastomosis posible, que son tejidos sanos, tejidos limpios, si se le puede llamar así, una adecuada vasculatura, la adecuada sutura y sobre todo la técnica. Lo que mencionábamos en los diagramas que hemos visto, tanto en la presentación del doctor Serpa y de la doctora Eira, la forma en que debe de quedar al momento de hacerse la anastomosis con el ducto y con la enterotomía, y cómo queda al final. Todo esto en dibujo suena muy bonito, pero nunca es igual en verlo en video. Entonces, si me permite, maestro, y nos puede presentar el video. Sí, muchas gracias, Samuel. Bueno, como pueden ver, esta es la técnica que utilizamos nosotros. Tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes, estudiarlos correctamente. Después de tener un paciente demasiado con un índice de masa corporal de 14, pues definitivamente primero hay que nutrirlo, estabilizarlo y poderlo meter a quirófano en las mejores condiciones posibles. Como pueden ver, el uso del ultrasonido endoscópico es básico para poder localizar el conducto pancreático y poder hacer un corte fino. Como pueden ver aquí, está saliendo líquido pancreático muy espeso, que es lo que lleva a presentar las calcificaciones en este tipo de pacientes. Como saben, existen múltiples teorías para ver cuál es el origen del dolor. Algunos consideran que el dolor es ocasionado por el incremento de la presión intraductal, por la presencia de litos. Otros dicen que es por liberación de radicales libres
otros mencionan que es por isquemia del tejido pancreático. Y vean, aquí nosotros decidimos hacer el abordaje con el robot. Prácticamente es como si fuera una cirugía abierta, una cirugía que nos permite manipular el páncreas. El uso del ultrasonido nos permite visualizar, vean, la dilatación importante del conducto, que es uno de los criterios para hacer este tipo de cirugías, que tiene que estar con una dilatación mayores de 7 milímetros. Y como pueden ver, el uso del robot nos permite la ampliación, y los litos que se ven muy pequeños, vean que realmente las calcificaciones son importantes, que esto lleva a cuadros repetitivos de dolor, cuadros crónicos de dolor en este tipo de pacientes, que pueden complicar pues prácticamente su calidad de vida, porque tienen constantes ingresos en los hospitalarios. Una vez que se extraen los litos, pues tenemos que verificar realmente que está permeable el conducto. Vean, ¿qué es lo más importante en este tipo de resecciones? Pues no tener sangrados, ya que los sangrados, si nosotros no hacemos el corte en el lugar adecuado, pues podemos tener sangrados abundantes que nos impiden la visualización de las estructuras y complican y retrasan el procedimiento quirúrgico. Así como lo mencionaron en las múltiples pláticas, igual totalmente robótico, podemos seleccionar el asa. Una vez que seleccionamos el asa, por el uso de las engrapadoras y la energía, podemos hacer la Y de Roux para poder subirla como si fuera. O sea, técnicamente es prácticamente lo mismo que una cirugía abierta. Los pasos son los mismos, así como los describió el doctor Partington y Rochelli. Una vez que seleccionamos el asa, hacemos todas las anastomosis con el uso de las engrapadoras endoscópicas. Nos permite el adecuado manejo. Como pueden ver, a lo largo de la cirugía, el sangrado ha sido mínimo. El sangrado que se llega a presentar se controla fácilmente por la magnificación que tenemos de las estructuras vasculares. Generalmente utilizamos el robot con los mismos 3 vasos del robot para seleccionar y exponer adecuadamente, para poder introducir las engrapadoras y hacer las anastomosis lateral con una endogeia. Nosotros básicamente utilizamos la engrapadora color azul y nos permite hacer una excelente anastomosis. Como pueden ver aquí en el video, pueden ver la anastomosis que está correctamente hecha, y el área que no queda agrapada, pues utilizamos sutura barbada, que nos permite igual también una adecuada anastomosis. Complementamos con la sutura barbada. Hasta ahorita no hemos tenido fugas de las anastomosis, y esto nos facilita hacer el procedimiento, acorta los tiempos. Igual también abrir la ventana en el mesocolon y poder pasar el asa intestinal para poderla anastomosar con el conducto pancreático que ya está abierto, como lo vieron en la cirugía. Definitivamente sí se tiene que tener experiencia para hacer este tipo de procedimientos, y es lo que recomiendan, que a los pacientes que ameritan un tratamiento invasivo, pues debe ser en un hospital que tenga con los recursos y el equipo multidisciplinar adecuado para el tratamiento. Igual para hacer anastomosis, que la hacemos como lo describe la técnica, lateral, empezamos de un vértice, lo hacemos en 2 planos, y a lo largo del video van a ver lo fácil que resulta, y prácticamente como si lo estuviéramos haciendo abierto. Y este paciente queda totalmente derivado, drenado. Recordemos que es un paciente demasiado desnutrido, que ha estado padeciendo múltiples cuadros de dolor, que a pesar de tener esta enfermedad que lo incapacita, pues si nosotros le hacemos una cirugía radical o tomamos la decisión de hacer una cirugía resectiva, ahí es la importancia de que estos pacientes tenemos que tomar una decisión correcta, tenemos que individualizar el tratamiento. No a todos los pacientes les vamos a aplicar el mismo procedimiento. Cada uno de los pacientes tiene que ser seleccionado, cada uno de los pacientes tiene que ser estudiado, e incluso tiene que ser preparado para un procedimiento resectivo o de drenaje. Si nosotros tomamos una mala decisión, pues podemos tener un paciente que lo sometimos a una pancreatectomía desnutrido, que si nosotros nos apegamos a las teorías por las cuales se presenta la fisiopatología, por las cuales se presenta el dolor,
podemos tener pacientes con grandes resecciones, pero que simplemente van a continuar con sus cuadros de dolor. Y ahí también radica en el resultado del tratamiento en este tipo de pacientes, en el dolor postoperatorio, y si se mejoró la calidad de vida en los pacientes, ya que si lo opero y continúa no solo con el dolor que tenía, sino con un dolor más exacerbado, más agresivo, pues prácticamente no le ayudé a este paciente. Lo más importante es esto, diagnosticarlos, tratarlos, seleccionarlos e implementar la mejor estrategia terapéutica en nuestros pacientes. Actualmente, ya lo saben, la mínima invasión está incrementando los procedimientos quirúrgicos, nos permite hacer abordajes menos agresivos. Prácticamente es lo mismo que si hiciéramos una gran incisión, pero con la ayuda de la mínima invasión, pues el abordaje y la recuperación es mucho más sencilla. Y definitivamente este paciente a 2 años y medio de operado, ya cerca de 3 años, no 2 años y medio, cerca de 3 años que lo operamos, pues prácticamente este paciente recuperó peso y no toma ningún analgésico. Y recordemos que también la clasificación y el resultado del éxito de la cirugía es si el paciente después de la cirugía continúa consumiendo medicamentos. Y habitualmente el medicamento que más comúnmente se recomienda pues es el paracetamol y se va escalando, como lo mencionaron en los protocolos de tratamiento, se va escalando. Y si recordemos que estos pacientes son alcohólicos crónicos, van a volverse adictos a los opioides. Este paciente prácticamente después de la cirugía, como la pueden ver y así como la describió Samuel en las múltiples ilustraciones, prácticamente es el mismo procedimiento como si fuera abierto. Hacemos la misma exposición, vemos que realmente queda la anastomosis bien realizada y el paciente, la recuperación es rápida y el egreso hospitalario también es pronto. Este paciente después de cerca de 3 años recuperó 15 kilos de peso y no toma ningún medicamento para, realmente ya no ha tenido ingresos por el dolor. Los ingresos que ha presentado el paciente han sido para darle seguimiento en el posoperatorio. Pues este es el video y espero que les haya gustado. Nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas para aclarar las preguntas que nos hayan planteado los expectantes, la concurrencia. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Sí hay varias preguntas que me gustaría hacerles a los ponentes y las voy a nombrar en el orden que la realizaron. Y la primera que realiza el doctor Jorge Arturo Leal Martínez, donde pregunta, ¿cuál es la cirugía de elección en un paciente que no presenta dilatación del conducto pancreático? ¿Qué nos podría decir, doctor Serpa? ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno, básicamente es lo que les decía, hay que tener principios, ¿no? Lo importante es preservar la mayor cantidad de parénquima, pero uno de los problemas cuando no hay una dilatación del ducto pancreático, tenemos que muchas de las veces optar por la resección. Entonces, va a depender de la localización de la lesión. Si la lesión está en el cuerpo y cola, pues la resección será del cuerpo y la cola del páncreas. Si la lesión está en la cabeza del páncreas, será de la resección de la cabeza del páncreas. Suponiendo que no sea, si es que no hay neoplasia, podríamos optar por las cirugías resectivas parciales, en donde se puede, como les decía, hacer un ahuecamiento de la cabeza del páncreas en el caso de estar la lesión en la cabeza del páncreas, que es lo que se podría hacer. Pero es un impedimento técnico el asunto de no tener una dilatación del Wilson. Entonces, generalmente es una masa inflamatoria a la cual tenemos que descartar de que sea un tumor, básicamente. Sí, correctamente dicho, doctor Franz. Yo creo que debemos de individualizar a los pacientes como lo mencionamos en la práctica. Recordemos que la fisiopatología de la pancreatitis crónica es variable, son múltiples cuadros de inflexión, de fibrosis, pueden ser de ramas secundarias o pueden ser la dilatación del conducto principal. Alguna de las teorías es que la pura fibrosis de la pancreatitis es lo que condiciona la dilatación. La precipitación del líquido pancreático lo que va a condicionar los litos, las calcificaciones. Y también recordemos que las calcificaciones no nada más son intraductales, sino también pueden ser en el parénquima pancreático.
que son precipitaciones y que eso nos pueden llevar una serie de problemas. ¿O qué opina, doctora Ira? Sí, después la verdad es que sí tenemos que ser bien, bien juiciosos en ver sobre todo el diagnóstico preciso de pancreatitis crónica y sobre todo ver qué complicaciones hay para poderles dar el tratamiento oportuno. Puede ser que es un paciente ya con índice de masa corporal súper bajito y que después luego esto se puede complicar más, tanto exocrinas como endocrinas. Correcto. Doctor Samuel. Gracias, maestro. Lo que mencionaba previamente, individualizar cada paciente, es una pregunta muy difícil de responder en el sentido de decir qué paciente es candidato a esto al momento de generalizar, sino que cada caso tiene que ser seleccionado con detalle y obviamente siempre apoyarnos de un equipo multidisciplinario y tratar de no causar mayor daño con el tipo de cirugía que se vaya a hacer. Digo, recordará en los casos que llegamos a ver pacientes que habían sido intervenidos pensando que pudiera ser una pancreatitis crónica o un pseudoquiste y resultaban tener actividad tumoral porque daba la apariencia de ser una lesión benigna y no había sido sometido o no había sido valorado por varios cirujanos y al paciente ya no había mucho que ofrecerle. Y digo, eso me recuerdo mucho de pacientes que tuvimos con usted en ese sentido, y es el recordatorio de siempre apoyarnos con expertos en las diferentes áreas e individualizar cada caso. Es correcto, es correcto. Yo creo que el punto más importante es el diagnóstico correcto, tener un diagnóstico diferencial. Recordemos que muchas veces, y como bien lo mencionaron en las pláticas, son pacientes que un 5% pueden tener las posibilidades de tener un cáncer de páncreas, e incluso los pacientes con pancreatitis crónica, en el 15% de los casos pueden evolucionar a un cáncer de páncreas. Entonces, si no tenemos el diagnóstico correcto, podemos tener un paciente con un sobretratamiento o un mal tratamiento al no establecer el tratamiento adecuado. Y si una lesión era aparentemente resecable en el momento que llega la primera visita, pues finalmente se vuelve irresecable y no podemos hacer nada. Y ahí vamos a la segunda pregunta, porque el doctor Juan Gerardo Orea Martínez pregunta: ¿qué hacer el diagnóstico diferencial de cáncer de manera preoperatoria? ¿Qué opina, doctor Fran Sherpa? ¿Qué hacer en el diagnóstico? ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial de cáncer de manera preoperatoria? Bueno, básicamente con las técnicas de imagen, pero el examen más importante que tenemos es la muestra de biopsia. Ventajosamente hoy en día las ecoendoscopías ya tienen, digamos, las agujas de True-Put para poder hacer biopsia, que en realidad antes la celularidad era bien difícil establecer una neoplasia en el páncreas. Hoy en día las ecoendoscopías ya cuentan con aguja de True-Put, una aguja que da un material mucho mayor y que permite hacer un diagnóstico mejor. Yo creo que ese es el mejor método para establecer qué es la patología. Eso básicamente. Ahora, lógicamente, hay circunstancias en las cuales uno puede ver, hay los estigmas de la pancreatitis crónica y hay los estigmas del tumor de páncreas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ve la resonancia o la tomografía, uno puede ver que un paciente con tumor de páncreas, lógicamente, tiene una atrofia de la parte proximal, digamos, del páncreas, es uno de los estigmas. Una pancreatitis tiene una historia clínica, paciente con antecedentes de dolores crónicos que nos hace sospechar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que aquel estrecho margen en donde hay un poco de duda entre una pancreatitis y un tumor. Para quien haya leído el texto, digamos, el artículo clásico de Cameron, en donde Whipple describe los 2000 Whipples, él establece que gran parte de los Whipples fueron por pancreatitis crónica. Y lógicamente no fue de inicio el diagnóstico de pancreatitis crónica, sino la sospecha de cáncer, lo que le llevó a hacer el Whipple.
Entonces, no era fácil en el pasado el diagnóstico, hoy en día creo que se ha tornado un poco más fácil, sin embargo, la sensibilidad no es tan alta también, porque ustedes saben que la biopsia puede ser que no sea tomada del lugar adecuado y un cáncer puede estar sobre una pancreatitis crónica. Entonces, la biopsia puede ser tomada de un lugar donde existía pancreatitis crónica y no cáncer. Entonces, pero si me pregunta, la pregunta es específica, ¿cuál es el mejor método? Es la biopsia por ecoendoscopía. Doctor, perdón, aprovechando el corte, en donde usted está, el costo de la endoscopía, ¿cómo en cuánto anda? De 1.200 a 1.500 dólares. Y allá en, bueno, es que sé que el central, hasta donde me quedé, tenía acceso a eso. Aquí, al menos en medicina pública y en medicina privada, para que el seguro autorice ese tipo de... Entonces se vuelve un poquito más complejo. No sé qué tan accesible sea allá en donde está. Está en Ecuador, si mal no recuerdo. Yo trabajo a nivel privado y no es la realidad del país. Lamentablemente, ustedes saben, como en todo, como en el mundo entero, en el servicio público es bien limitado, a pesar de que hay un centro de derivación que es el Hospital de Solca, que es especialista en cáncer, a donde se manda de toda la red pública a que se hagan las ecoendoscopías y las biopsias. Y tienen un buen centro en realidad y lo hacen. Pero lógicamente la lista de espera es larga, a veces no todos son candidatos, no todos tienen una opción para una ecoendoscopía rápida, digamos así, y terminan quedándose sin el diagnóstico. Muchas de las veces la fila a nivel público puede llegar a ser un mes, tal vez un mes y medio, mientras que a nivel privado es mucho más rápido, ¿no? Tú pides y en un día, dos está lista la ecoendoscopía. Tuve la suerte de visitar Pamplona y quien tuvo la suerte de ir a este centro de tratamiento de la pancreatitis crónica deben haber visto que ellos en vez de una resonancia preferían hacer una ecoendoscopía porque ellos lo manejaban muy rápido y inmediatamente y tenían una sensibilidad mucho más alta. Pero claro, eso es una hipertrofia de un sistema, ¿no es cierto? A nivel latinoamericano, lo que yo hago no es la realidad, trabajo a nivel privado, los seguros son los que pagan y tal vez las personas que acceden a nuestro hospital tienen otro nivel económico que permite el acceso, pero a nivel público es así como les cuento, un mes de espera. Sí, si están de acuerdo, yo creo que el diagnóstico, así como hicieron la pregunta, ¿cómo hacer el diagnóstico? Pues ya está bien establecido el protocolo para hacer el diagnóstico con la sospecha con lesiones sólidas en la cabeza de páncreas. ¿Cómo debemos enfocarnos para diagnosticar un paciente con cáncer de páncreas para poderlo llevar a quirófano? Y dentro de esto, pues el diagnóstico diferencial que se podría confundir con una pancreatitis crónica. Se podría confundir, pero los cuadros clínicos generalmente son un poco diferentes. Y correctamente, como mencionan el uso de la ecoendoscopía, pues existen también controversias en la toma de biopsias, como lo menciona el grupo español, pues para tener una buena biopsia, una biopsia adecuada, pues tienes que tener cuando menos 12 muestras. Y muchas veces el patólogo te menciona que es muestra insuficiente. Entonces realmente tienes que establecer tu diagnóstico. Sabemos que la tomografía es básica, la econdoscopía también te ayuda a detectar lesiones más pequeñas, pero sí debes de realizar el diagnóstico diferencial en forma adecuada. Otra de las preguntas, y esta sí me gustaría hacerse a la doctora Eira, hablando del caso, nos preguntan qué pasa con la diabetes. Recordemos que estos pacientes hacen una insuficiencia pancreática tanto endocrina como exócrina. ¿Y qué hace con la diabetes? Yo complementaría con la pregunta con qué pasa con la insuficiencia endocrina y exócrina, doctora. Pues bueno, aquí sobre todo este paciente se dieron cuenta al ingreso, pues tenía descontrol metabólico tipo hiperglicemia con 400 miligramos de glucosa. La verdad es que aquí el manejo, bueno, durante el estancia hospitalera, pues lo ideal es hacerlo con insulina y más que todo que se somete a un procedimiento quirúrgico para un control sobre todo agudo de los niveles de glucosa. Pero normalmente lo que se recomienda en este tipo de pacientes, sobre todo la mejoría, sobre todo con el uso de metformina que puede ayudar a esta población de pacientes. La verdad es que no se recomienda usar pioglitazona o algunos otros hipoglucemiantes porque no
no les ayuda sobre todo a manejar esta cuestión del problema de la pancreatitis, sobre todo de la cuestión endocrina del páncreas, y que lo ideal también, aparte de usar este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes, es llevar un control dietético adecuado, dieta, ejercicio, así como si fuera un paciente diabético, y que realmente no hay alguna otra cosa extra que se pueda hacer para esta cuestión de endocrina del páncreas. ¿Qué pasa con la cuestión exócrina? Sobre todo con esta cuestión de las enzimas pancreáticas, pues la verdad es que este paciente ya, sobre todo refiriéndonos al caso clínico, pues ya tenía datos de una pancreatitis crónica, ya tenía desnutrición, ya tenía probablemente hasta seguramente osteoporosis, porque son un 60% de los pacientes lo pueden tener. La verdad es todavía continuar, la verdad es que afortunadamente este paciente le fue muy bien, no tenía dolor, pero lo ideal es todavía tener un poquito de suplementación de enzimas pancreáticas después de la cirugía, y ya se dan cuenta el paciente recuperó el peso y después de eso se le pueden sobre todo quitar. Pero aquí la cuestión es vigilar sobre todo que llegue una buena función después de la cirugía, que no tenga dolor, y que normalmente también una indicación de dejar las enzimas pancreáticas es hasta lo mismo dicen las revisiones de los artículos, de los papers, es que se puede ir ajustando dosis también para cuestión del dolor. Entonces, estos pacientes con pancreatitis crónica sí deben de estar sobre todo con el manejo de enzimas pancreáticas. Si se dan cuenta, las unidades que se tienen que utilizar son altas, y que lo ideal siempre es darlo con alimentos para que se puedan absorber. Y generalmente es el Creon 222, ¿no? Y así es como lo manejan más rápido los pacientes y se les queda. Creon 222 y eso les ayuda bastante, y en este caso nuestro paciente recuperó peso, porque no nada más es la diabetes, sino es la mala absorción por la insuficiencia pancreática que presenta el paciente. Otra de las preguntas respecto a la técnica, la anastomosis ductal y ayuno y ayunal, ¿la inician en el labio superior? Sí, sí, al menos en el caso de la cirugía robótica, resultó más cómodo hacerlo de esta manera, empezar con el labio superior, para que una vez estar a anastomosar, hacerla inferior y no hacerlo al revés, porque sería un poco difícil rotar el asa intestinal y hubiera complicado hacer el labio superior después. Es cuestión de técnica, y esto, digo, es como si fuera abierto, pues tenemos la visión y el control directo, con el robot no. Con el robot nos favorece la visión por la magnificación de las estructuras, como lo pudieron ver, pero igual la técnica prácticamente es la misma. Otra pregunta, y esta sí me gustaría hacérsela, doctor Sherpa, también diré mi causística, pero preguntan qué cantidad de este tipo de cirugía realiza por año y qué porcentaje de los pacientes desaparece totalmente el dolor. Bueno, está descrito ya, como les dije durante la charla, tener números grandes de pacientes es muy difícil, inclusive en grandes centros. Yo en realidad no debo tener más de 8 cirugías realizadas en el tiempo que vivo en el Ecuador, y debo estar un poco de 8 a 10 años, entonces una por año. Sí, es muy poco lo que se puede hacer. A nivel privado también es más complejo. ¿Y cuántos de estos han superado el dolor? Pues todos los que se han operado, debe ser suerte, ¿no? Algunos episódicamente tienen un poco de dolor, pero el paciente más viejo, que es el que les presenté, tiene más de 8 años de cirugía, y en realidad un estado de desnutrición grave, pasó a un grado prácticamente de un sobrepeso, no obeso, pero de sobrepeso. Una eliminación total de los síntomas, y yo creo que lo más importante en estos pacientes, en algunos que hemos operado, es que les hemos recuperado la función. Ellos no toman medicamentos, sí, ni son diabéticos, ni son insuficientes exócrinos. Entonces, eso es interesante. La literatura dice que con el Partington-Roche el alivio del dolor está sobre el 90%. Correcto, correcto. Hay otra pregunta, mencionan que, o el doctor Rafael Medrano pregunta, ante un paciente con un marcador elevado CA19-9 y estudios de imagen negativos, ¿consideran realizar cirugía profiláctica? Y de igual forma, ante carga genética positiva para cáncer de páncreas, ¿es razonable la cirugía profiláctica? Yo quisiera contarles, porque este es un caso de pancreatitis crónica que también operé, hizo un Whipple. El paciente tenía 10.000 de CA19-9.
le planteé la cirugía, el Whipple, porque había una masa en la cabeza del páncreas. No le pedí una ecoendoscopía porque me pareció que era muy evidente, el paciente no tenía antecedentes de dolores crónicos ni de deterioro del estado nutricional, no había antecedentes de pancreatitis y le planteé como un tumor de páncreas. Le hice el Whipple y la patología me salió una pancreatitis crónica focal. Entonces, 10.000 de CA 19.9, eso es lo que tenía. Sí, yo creo que alguien con 10.000 no tendría mucha duda en plantear una cirugía y con una masa en la cabeza del páncreas. Pues la sorpresa para mí fue que fue una pancreatitis crónica. Correcto. No, pues yo creo que sí. Nuevamente volvemos a repetir, si me permiten, volvemos a repetir lo que mencionamos ya en múltiples ocasiones. Tenemos que individualizar el manejo terapéutico de estos pacientes. Tenemos que establecer la estrategia terapéutica adecuada para ofrecerles el mejor tratamiento. El doctor José Luis Lemus también pregunta, ¿qué opina del procedimiento de Ivinsky y en cuanto a un diagnóstico quirúrgico temprano? Bueno, el procedimiento de Zwicky únicamente lo he leído, nunca he visto uno en físico o saber de alguien que lo haya hecho. Lo conocía como la modificación de Hamburg, se publicó en el 98, tiene una incisión longitudinal sobre el ducto pancreático y un excavamiento como que más pronunciado, pero realmente no sé, maestro, si usted en su estancia en Europa lo vio, el doctor Serpa también, porque no, o sea, lo leí como algo anecdótico en la historia de los procedimientos de derivación y resección, pero nunca he tenido el gusto de verlo. Bueno, pues yo sí tuve el gusto de conocer al doctor Ivinsky, un carácter muy fuerte y que siempre refutaba a Pister, pero no vi hacer el procedimiento, así como lo mencionó el doctor Frank Sherpa. Son casos poco frecuentes, correctamente también en el hospital militar son pocos los casos que se han realizado, correctamente así también como lo dice el doctor Frank Sherpa, 1 por año. Un año tuvimos la oportunidad de tratar a 2 y los 2 le hicimos el mismo tratamiento, el mismo abordaje y a los 2 afortunadamente al menos el aspecto del dolor fue controlado, incluso ganaron peso los 2, una paciente de Guadalajara también con una masa corporal con desnutrición severa que logró recuperar y al menos todavía nos sigue felicitando y nos sigue saludando porque pudo ver a sus nietos. Prácticamente ya la habían desahuciado con la sospecha de un cáncer de páncreas. Entonces sí debemos de establecer una adecuada estrategia, sí debemos de establecer un adecuado diagnóstico y no se nos olvide que está cambiando esto, ¿no? Y el manejo debe ser multidisciplinario. Cada quien aporta aquí tanto independientemente de que nosotros como cirujanos HPV conozcamos, interpretemos y hacemos, nunca falta la recomendación y la opinión de un radiólogo, de un endoscopista, de un patólogo, de un gastroenterólogo, que es lo que nos lleva a formar un equipo, una clínica de cirugía hepatopancreatobiliar. Y no olvidemos que no nada más es el cirujano. El cirujano es parte del equipo y esto es lo que nos va a llevar a que nuestros pacientes les vaya mejor. La última pregunta es, ¿utilizan drenaje y cuál es el protocolo de seguimiento? Doctor Frank Sherpa, ¿utiliza usted drenajes en este tipo de cirugías? Básicamente, a mí sí me gusta dejar un drenaje, para ser sincero. Sí, sí le tengo un poco de fe a los drenajes. Ya la literatura no lo soporta, pero yo los dejo. Sí, hay un artículo muy bueno del grupo italiano en el que explican perfectamente, pero no especifican qué tipo de drenaje utilizan. Al estar leyendo el artículo, pues prácticamente están dejando un Penrose, pues un drenaje prácticamente abierto. Hablan de los drenajes cerrados que ejercen una presión negativa y que eso podía succionar y condicionar las fístulas. Después de haber realizado ya un buen número de cirugías con el robot, ya no dejamos drenaje, no hemos dejado drenaje en estos pacientes y la evolución ha sido satisfactoria. Afortunadamente, digo, son pocos los casos que hemos hecho, al menos de este tipo de cirugías, pero los casos que hemos realizado no han tenido complicaciones y han tenido una buena respuesta.
Creo que el punto más importante es seleccionarlos, estudiarlos bien y implementar el tratamiento. No sé qué opina el doctor Fran Sherpa, doctor Samuel, doctora Eira. No sé si la doctora quiere opinar primero como una dama. Sí, gracias, doctor. Pues la verdad es que sí debe de ser sobre todo algo individualizado y sobre todo, como bien todo lo dijeron aquí en las revisiones, que debe de ser sobre todo bien indicado un procedimiento quirúrgico, porque realmente eso es lo que les cambia la vida a los pacientes. La verdad, el de estar en un grado de desnutrición, el tener problemas, cuestiones de absorción, de nutrición, de cuestiones de calidad de vida, sobre todo, que es lo que se maneja, sobre todo en las cuestiones del dolor, realmente debe de estar súper bien indicado, individualizado y sobre todo ir en beneficio del paciente. Y sobre todo, como lo hemos comentado en esta sesión, que lo ha comentado mucho el doctor Chavarría, pues debe de ser sobre todo algo multidisciplinario, ¿no? Siempre el apoyo de todas las especialidades, eso ayuda a tomar la mejor decisión en beneficio de los pacientes. Eh, tal vez lo más importante, ya que es una patología digamos, con poca casuística, de pronto cuando uno, por cosas del destino, se encuentra con un paciente de estos, consultar con alguien que por lo menos tenga un poquito más de experiencia para que nos pueda guiar de una mejor manera. Un día yo también no tuve ni un paciente y a los pocos uno va haciendo 2, 3 o 4, pero hacer el primero es difícil y mejor si hay alguien que te puede orientar y te puede transmitir la experiencia, porque el bien más importante o el interés superior es la seguridad del paciente. Y transmitir, por ejemplo, lo que tú acabas de decirnos, que en el robot, si algún día me toca hacer robótica, pues comenzar con anastomosis, a lo contrario de lo que uno hace abierta, es lo que uno gana, ¿no es cierto? Porque el que se va a beneficiar no soy yo, es el paciente. Y ustedes saben que una complicación en HPV y básicamente en el páncreas tiene una mortalidad bien alta. Entonces, las complicaciones en el páncreas son bien graves y qué mejor si es que hay alguien que nos puede ayudar. Y esto crea un círculo virtuoso en el cual esa persona que ya tenía un paciente de experiencia pasa a tener 2 y el otro tiene 1, pero se suma la experiencia del que tenía un paciente anterior. Entonces, por eso es que es importante compartir esto, porque todos se benefician de la experiencia de los otros. Entonces, un día, si alguien, yo al día de hoy tengo 8 y si viene 8 cirugías de pancreatitis crónica y viene otros 9, y esa experiencia de esos 9 la voy a transmitir a aquel que trae el primer paciente. Lógicamente se va a beneficiar. Creo que es la forma como se debe trabajar. Correcto. Samuel. Pues agradecer la invitación, maestro, y sin sonar repetitivo, apoyarnos en las múltiples especialidades, subespecialidades y siempre en gente de mayor experiencia. El ego no cabe en este tipo de pacientes y sobre todo la sospecha inicial para tratar de captarlos, que muchas veces es lo que puede llegar a tardar en la atención primaria en llegar a donde se va a resolver su problema. Y pues fuera de eso siempre apoyarse en alguien más. Como correctamente dicho, yo creo que esta fue la última pregunta. Para cerrar, sí me gustaría hacer un comentario. Creo que los conceptos están cambiando. Creo que tenemos que ver el cambio de paradigmas. A pesar de que están descritos múltiples procedimientos, son pequeñas series, son procedimientos que realizaron en muy pocos pacientes, que todavía no está realmente demostrado qué es lo que más le conviene al paciente. Que estamos hablando de la mínima invasión y la mínima invasión incluye hasta una simple endoscopía y que coloque un stent y haga una esfinterotomía, pero que también ya demostró que tiene una gran recurrencia de la enfermedad y que hay que estar cambiando los stent y que hay que volver a manejar a los pacientes con analgésicos y estos pacientes se vuelven crónicos con el uso de opioides, del consumo de opioides. Viene la mínima invasión también en cirugía, como lo pueden ver, de mínima invasión, como lo mencionan en algunas ocasiones, no tiene nada de mínima, pero por el uso del robot, el abordaje es muy pequeño, las incisiones son muy pequeñas
y la recuperación de los pacientes es más rápida, más pronto. Creo que como cirujanos debemos apoyar, digo, yo soy partidario de la mínima invasión y creo que a los pacientes les ha ido bien, y el objetivo de esto es transmitirles nuestras experiencias y a fin de cuentas tomen la mejor decisión y correctamente, como lo dijo el doctor Frank Sherpa, que más le convenga al paciente. Pues prácticamente yo quiero agradecerles a ustedes por sus excelentes ponencias, excelentes pláticas, gracias al auditorio que nos acompañó, y pues prácticamente espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.